Buenas noches, docente Luz Estela Noriega y demás compañeros aquí presentes. Bienvenidos a este foro. La noche de hoy tocaremos un tema muy controversial e importante y contaremos con la participación de Floren Mendoza, Clovis Méndez, Mauro Zavala y mi persona Paula Acosta. Nuestro tema y reto de hoy es hablar sobre el centralismo desde Colombia. En la actualidad, es decir, desde la década de los 80 del siglo pasado, los estados nacionales estaban sometidos a una triple tensión: hacia adentro mediante procesos de descentralización, hacia afuera por la profundización de la globalización económica y en tercer lugar hacia el mercado mediante la privatización de activos estatales. A pesar de la profundidad de estas reformas y en particularmente de que cada una de estas afecta de manera diferenciada a todos los territorios, sus competencias, oportunidades, amenazas y retos, existen dos agendas paralelas. Entonces tenemos la del proceso de descentralización y las políticas públicas de desarrollo. A este punto nos surge una pregunta y dice: ¿debe esto seguir así o los territorios deberían asumir de manera más dinámica el debate sobre el desarrollo local en un contexto de integración y apertura? Es ahí entonces cuando vemos la necesidad de territorializar las políticas públicas, es decir, abandonar la pretensión de uniformar todos los territorios a través de las legislaciones homogéneas. Pero por otro lado también tenemos que dejar de leer y actuar sobre los procesos de descentralización e integración desde ópticas centrales que deberían compartir más los enfoques, las necesidades, potencialidades y agencias políticos de desarrollo en las regiones colombianas. Para ampliar más este punto, nuestra compañera Floren Mendoza nos hablará de cómo sería una descentralización centralizada y una autonomía local. La descentralización centralista y la autonomía local. La cobertura y calidad de la salud y la educación pública es el principal objetivo de la política social, considerando que la educación pasó de un 16,20% del ingreso nacional corriente en 1990 a 22,7% en 2002 y la salud del 25% en 1990 al 9% en el 2002. La transferencia de la citada política social a los municipios hace que los resultados obtenidos dependan parcialmente de la capacidad administrativa, la moral y la relación entre los costos de operación e inversión de los procesos políticos locales. Desde el punto de vista de las unidades regionales también hay quejas sobre la rigidez de las transferencias, lo que indica la imposibilidad de distribuir los subsidios de acuerdo con las prioridades locales establecidas en sus planes de desarrollo. En otras palabras, la superioridad de los argumentos fiscales y su autoridad sobre aspectos de la gobernabilidad política, la privatización de las empresas públicas locales, el debilitamiento del poder sindical, la reducción de salarios y la reducción de la burocracia estatal relacionadas con el sector público ahorrarían recursos. Orden público y reagrupamientos políticos. Un tercer aspecto que ilustra las tensiones entre el nivel nacional y las entidades territoriales es el manejo del orden público en virtud de las elecciones de los mandatarios territoriales. El presidente ya no nombra a los gobernadores ni estos a los alcaldes. Las autoridades locales no son ya agentes directos del presidente. Con una importante excepción del orden público, la total colaboración es exigida y en esta materia la Constitución Nacional prohíbe cualquier protagonismo inconsulto o contracorriente de las directrices del presidente. Dicha facultad permitió al presidente Andrés Pastrana declarar la zona de distinción en 5 municipios sin consulta alguna con los mandatarios locales. En el gobierno del presidente Uribe Vélez, elegido en el 2002, se han declarado varias zonas de rehabilitación que exigen la plena colaboración de las autoridades locales con las directrices del presidente de las Fuerzas Armadas, de la cual es comandante en jefe. Sin embargo, esta potestad presidencial tensa a veces las relaciones con los mandatarios locales. Otras autoridades territoriales hicieron público acercamiento y diálogos con la insurgencia en sus jurisdicciones, no siempre con el suficiente conocimiento y consentimiento de la Presidencia de la República. Sin embargo, no es de descontentamiento público que varios líderes locales siguen reclamando protagonismo y un mayor énfasis a una salida negociada del conflicto armado, en vez de opción de escalar la confrontación que impera hoy. El péndulo de las relaciones entre el centro y sus periferias de una línea de fuga. El breve recuento de la evolución de las tensiones entre el centro y las periferias deja un descubrimiento, una dinámica que comienza con un importante protagonismo de las entidades territoriales,
y termina con unas fuertes declaraciones hacia la recentralización de recursos, facultades y protagonismo político. El comienzo del proceso de la centralización estuvo marcado por una clara voluntad de apertura democrática bajo el gobierno de Belisario Betancur, conforme a la cual se firmó un acuerdo de cese de fuego. Con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se aminoró la criminalización de la protesta social, se estableció la elección de alcaldes y se transfirieron recursos y funciones a las entidades territoriales. 4 argumentos se utilizaban para justificar el fortalecimiento de centros sobre las periferias: el orden público, en virtud del cual se aumentó el celo y el control central sobre recursos, funciones y prerrogativas de las autoridades locales. Finalmente, los acuerdos de integración se evocan para socavar las regulaciones nacionales y competencias locales que imposibiliten la plena libertad de las intervenciones. Muy bien, gracias compañera Floren por esa participación en este foro. También tenemos a nuestro compañero Clovis, que se fue directamente a las calles de una población a preguntarles sobre qué es la centralización. Nosotros también queremos saber qué piensa la gente o qué sabe de este tema. Salimos a las calles a preguntarle a la comunidad, a la población de este municipio, si saben qué es el centralismo. Y esto nos contaron. ¿Usted sabe qué es el centralismo? No, no sé. ¿Usted sabe qué es el centralismo? Bueno, para mí el centralismo es cuando todas las funciones de determinado jefe están centrados solamente en él y no delega funciones a los demás miembros que están alrededor de su comunidad. Si él delegara funciones a los demás miembros, toda la entidad de la cual él dirige funcionaría de una manera igual y su rendimiento pues fuera excelente. Pero cuando las cosas están centradas en una sola persona, las funciones no se ejercen de la mejor manera. ¿Usted sabe qué es el centralismo? No, no sé. ¿Usted sabe qué es el centralismo? El centralismo hace parte de la historia de nuestro país. Fue una gran polémica de Bolívar con sus compañeros que querían una forma de gobierno centralista y otros que querían una forma federalista. Centralista era de que hubiese el presidente desde Bogotá y irradiara su gobierno al resto de todo el país. Y los federalistas querían de que el país territorialmente se dividiera por federaciones y en cada federación hubiese como un presidente pequeño que gobernara a ese territorio, pero que hubiese una ley general como lo hay hoy en los Estados Unidos, que es federalista. Eso es lo que podemos ser centralistas, aunque nuestra constitución es descentralizada, pero seguimos todavía con la forma centralista, con un presidente de régimen desde Bogotá. Después de escuchar todas estas respuestas que nos dieron las comunidades o las personas que entrevistamos, vamos a dar paso a una de mis compañeras para que nos amplíe más qué es el centralismo. La centralización es cuando se toman decisiones desde una sola entidad o una sola persona para un territorio o comunidad. Pero bien, esto no siempre suele ser beneficioso, pues se pueden tomar en cuenta algunas necesidades, pero otras pueden ser ignoradas. Cuando hablamos de esto, hablamos de una vista muy general sobre un territorio. Por eso es importante también hablar de gobiernos locales y desarrollo. Cuando un gobierno local sabe sus ventajas y desventajas, puede aplicar las mejores soluciones para sus necesidades y nuevas estrategias para su desarrollo. Cuando un departamento es autónomo sobre sus recursos, puede implementar mejor su desarrollo, ya que sabe las ventajas y desventajas que tiene. Además de esto, puede aplicar nuevas estrategias innovadoras que ayuden a su desarrollo cada día. Y nos adentramos un poco más a lo que es esta travesía de gobiernos locales y desarrollo. Cuando hablamos de gobiernos locales y desarrollo, no podemos ignorar aquel tema tan bonito de las políticas públicas, aquellas que mejoran cada día la vida de los ciudadanos en una nación y que los ayuda a tener una vida digna cada día más. En esto podemos mencionar como lo es la educación, la salud y otras cosas. Pero bien, cuando hablamos de políticas públicas territoriales, hay algo más sorprendente todavía, que es
aquellas que se encargan de un territorio en específico, de aquellas localidades en específico que van de la mano con los gobiernos locales. Como ya había dicho anteriormente, cada gobierno conoce sus necesidades y sus beneficios. Es así donde entran las políticas territoriales a abarcar este tema, ya que estas son las que se implementan para mejorar todo aquello y lo que puede mejorar la vida de sus ciudadanos. Es aquí donde entra el Plan de Desarrollo o Ordenamiento Territorial de Desarrollo. Es donde se verifica cada necesidad o cada ventaja que tiene esta localidad. Si cuenta con los recursos necesarios, qué debe mejorarse, qué no debe perjudicarse más, porque pueden que encuentren también cosas que no están en orden. Cómo recuperar espacios, cómo implementar medidas de salud, cómo implementar mejores medidas de educación, cómo se puede mejorar la economía local, cómo puede impulsarse el desarrollo local. Es por esto que es muy importante tener en cuenta este gran paso para el desarrollo de una localidad, ya que este es un estudio que se puede hacer en general para ir cubriendo cada espacio en específico, cada necesidad y qué innovar cada día más. Además de esto, hay algo muy importante que va de la mano a acompañar. Es por esto de nuestros protagonistas es el desarrollo y proceso de paz. Sabemos que cuando una nación está en guerra o una región está en guerra, es muy difícil su desarrollo. Su economía baja, pues hay más índices de violencia, lo que perjudica las políticas públicas. Es decir, el gobierno, con tal de combatir la guerra lo más pronto posible, de la manera más eficaz, suele desviar más los fondos a la financiación de esta y pues se deja en unos planos secundarios aquello que es las políticas públicas, como por decir, de educación, de salud, ya que pues tal vez los recursos no sean lo que esperamos. Es por eso que cuando hablamos de proceso de paz, hablamos de transformación y desarrollo. Ya no sería necesario invertir tanto en la guerra, ya no habría esa zozobra de combatir grupos armados, de combatir las drogas, de combatir la delincuencia, los asesinatos y muchas otras cosas horribles que trae la guerra. Pues ya habría más presupuesto para la educación, para el desarrollo cultural, para el desarrollo social, para implementar nuevas medidas que nos ayuden a subir o elevarnos como municipios, incluso como países. Pues con el proceso de paz transformamos, construimos una nueva sociedad en la que es más fácil tener una vida digna, en la que todos nuestros derechos se vean válidos y no se vean vulnerados por estos grupos o por la guerra. Por eso es importante que un gobierno local cuente con todo lo anterior mencionado. Es por eso que es muy importante que un gobierno esté fortalecido con sus políticas públicas y que además de eso sus territorios no estén descuidados. Es importante implementar políticas territoriales que ayuden a todo lo mencionado anteriormente. Es así que se puede implementar una sociedad con una vida más digna y más próspera. Muchas gracias compañera Mariana Zavala por esa gran intervención. Es así como llegamos al final de este foro con respecto a la centralización desde Colombia. Agradecemos a todos aquí presentes por la atención prestada y esperamos que toda esta información les haya servido para aclarar dudas o para aprender. Cerramos ese espacio entonces con una pregunta abierta para todos. ¿Cree usted que sería adecuado abarcar completamente el centralismo en Colombia? Déjenoslo saber.